Sería muy bueno que tome notas. Hay una serie de mensajes que el Señor está trayendo a la casa. Creo que es a la iglesia en general, al cuerpo. Y por ser parte del cuerpo y de la iglesia, la luz de Cristo nos está edificando. Y es muy importante, tiene que ver con la unidad. Y una unidad que no es emocional, no es carnal, tiene que ver con el espíritu y sobre todo con la naturaleza de Cristo. Así que vamos a leer 1 Corintios 1, versículo 10. ¿Me escuchan bien hacia atrás? ¿Se oye? Ok. Entonces vamos a hablar de la unidad a Cristo. Estos días atrás el pastor Cristian nos ministró acerca del edificio y de las piedras insertadas en el edificio que crece bien coordinado. Y habló también el Señor a través del pastor del fruto del Espíritu, ¿sí? Y todo eso trajo una consecuencia revelacional para que pudiéramos seguir edificando como edificadores, para seguir creciendo en esto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Dice algo así esa versión? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Quiero que usted preste atención a ese término que está usando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, lo cual es perfectamente unidos. ¿Cómo se puede llegar a estar perfectamente unidos cuando entendemos que no todos pensamos iguales, no todos vivimos el mismo proceso, no todos tenemos los mismos problemas o circunstancias? Cada persona que llega a este lugar de repente tiene diferentes experiencias, pensamientos, vivencias, sabiduría, conocimiento, y parece que somos tan diferentes los unos de los otros. ¿Cómo se hace para estar perfectamente unidos? Entonces el apóstol dice, por el nombre del Señor Jesucristo, necesitamos algunos ingredientes para manifestar una perfecta unidad. Lo primero que él nombra es que habléis todos. Diga conmigo, todos. Vamos, dígalo otra vez, todos. Mire, cuando el apóstol escribe la carta a los Corintios, le está escribiendo al cuerpo de Cristo manifiesto en esa ciudad, le está escribiendo a la iglesia. Cuando él dice todos, representa a todos los que están insertos en el cuerpo, a todos los que son considerados la iglesia, todos los que Dios considera la iglesia. Todos los que estamos insertados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se requiere que por estar insertados en un solo cuerpo, hablemos todos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que habla uno y lo que habla otro? Que no todos estamos insertados en el mismo cuerpo, pero los que están insertados en el mismo cuerpo hablan la misma cosa. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Hablamos lo mismo y eso tiene que ver con un mensaje, eso tiene que ver con una voz. Ahora usted va a ir entendiendo un poco mejor. Segunda cosa, él dice que hablemos una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos perfectamente unidos. ¿Y de qué manera se erradica la división? Teniendo una misma mente.
Escuche esto, división viene de la palabra dos visiones. Dividir significa traer dos visiones. Entonces, la palabra división es añadir visiones diferentes a lo que debiera ser una sola visión. Entonces dice el apóstol, en el momento en que ustedes se consideren cuerpo y estén perfectamente unidos, ustedes van a hablar la misma cosa y van a tener una misma mente. El mismo apóstol dice, ¿quién conocerá al Señor? ¿Quién le instruirá a Él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos han leído eso en las Escrituras? Tenemos la mente de Cristo. Cuando Él dice tengamos una misma mente, significa que usted es un individuo, yo soy un individuo diferente, tenemos diferentes familias, diferentes hijos, diferentes apellidos, pero tenemos una misma mente, que es la mente de Cristo, que nos gobierna a todos nosotros como iglesia. Amén. Si no tenemos la misma mente, tenemos diferentes gobiernos. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es una dimensión de gobierno, es una dimensión de autoridad. Los que estamos bajo la mente de Cristo no estamos en nuestro libre albedrío, estamos sujetos en obediencia a lo que Cristo estableció como cabeza para la iglesia, porque la única cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Entonces la mente de Cristo, la cabeza, gobierna al cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es muy importante esto. Nuestra identidad tiene que estar asentada en que somos cuerpo. Ninguno de los ministros, por más ungido que sea, es la cabeza. Porque la cabeza, dice la Escritura, es Cristo. Entonces, yo no soy la cabeza, usted no me ponga en ese lugar. Yo soy parte del cuerpo juntamente con usted y obedecemos a Cristo. Él sí es la cabeza. ¿Vamos bien? Ok, quiero ser claro. Entonces, que estemos perfectamente unidos, que hablemos una misma cosa, tengamos una misma mente y tengamos un mismo parecer. El parecer tiene que ver con la visión. Eso significa que hablemos lo mismo, que pensemos a través de la mente de Cristo lo mismo y que veamos lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo, al ser un gobierno, usted lo que adquiere es un juicio. Por tener la mente de Cristo, usted tiene un juicio que a usted le sirve para juzgar las cosas, para juzgar situaciones, no para juzgar a la gente. Eso tiene que quedar claro. El juicio no es para juzgar a la gente. Sí juzgamos espiritualmente. Sí entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos. Nuestra lucha es espiritual. Entonces la mente de Cristo en nosotros genera un juicio para saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cómo tenemos que ver las circunstancias, los procesos, los problemas, las cosas que nos asedian, nos afectan. La mente de Cristo en nosotros nos da un juicio para decir: esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que cambiar, de esta forma tenemos que conducirnos. Amén. Amén. Entonces el pastor Cristian nos hablaba de Cristo como el fruto del Espíritu, porque el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: más el fruto del Espíritu es, ¿qué es? Vamos, usted se lo sabe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Cristo, el fruto del Espíritu, con todos esos ingredientes, no puede ser afectado por la ley. Si usted manifiesta a Cristo como fruto, usted gobierna la ley. Contra tales cosas no hay ley. Contra Cristo, ¿cómo era?
amor, fe, mansedumbre. Eso, todo eso, desde la naturaleza de Cristo, no puede ser destruido por la ley, no puede ser gobernado por la ley. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces ya la ley no nos gobierna, el fruto que es Cristo nos permite gobernar la ley. Estamos por encima. Entonces usted ya no es esclavo, como cantábamos con los ministros. No somos esclavos, no estamos bajo esclavitud, estamos en la gracia, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Mire lo que dice. Cuando yo era niño, ¿qué le sucedía al apóstol? Por ser niño tenía un idioma y hablaba como niño. Por ser niño tenía una mente y pensaba como niño. Y por tener una mente tenía un juicio. Y el hombre juzgaba como niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que hablemos una misma cosa, que estemos perfectamente unidos, que no haya divisiones y tengamos un mismo pensamiento, una misma mente y un mismo parecer, una misma visión. Entonces, necesitamos un proceso de maduración y de formación. ¿Para qué? Para no tener un idioma incorrecto, para no operar desde una mente incorrecta y para no tener un juicio incorrecto. Porque el apóstol Pablo dice, de acuerdo a mi crecimiento, fui cambiando la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de juzgar. Todo se debió a un desarrollo. Este bebé que acabamos de presentar tiene su idioma en lo que puede pronunciar. Pero si ese mismo idioma él lo usa cuando tenga 30 años, va a tener un problema en el desarrollo de su mente y de la comunicación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es natural que con el crecimiento físico no cambie el idioma. Entonces Pablo dice, yo era niño y hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, ya no estaba hablando como niño, ya no estaba pensando ni juzgando como niño. Tuve que desechar todo lo que era de una naturaleza de niño. Eso significa que la maduración en la formación de Dios, la maduración, el proceso, el fruto del Espíritu, a usted le tiene que dar que hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, en una misma mente y tengamos un mismo juicio, un mismo parecer. Todo tiene que ver con la maduración. Por eso el apóstol Pablo dice, hablamos cosas espirituales entre los que han alcanzado madurez. Podemos hablar misterios entre los que manejamos el mismo idioma, el mismo código, entre los que estamos bajo la misma mente, bajo el mismo gobierno. Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque todo lo que es espiritual habrá de discernirse espiritualmente. Míralo al que está al lado tuyo y decirle qué bueno que sos espiritual y qué bueno que tenés la mente de Cristo para que podamos pensar lo mismo, para que podamos hablar lo mismo y tener el mismo juicio, el mismo parecer. Amén. Entonces el idioma en el cuerpo de Cristo tiene que ver con el proceso de maduración que Dios está trayendo. Hay un idioma que está sonando en el cuerpo, esto es a nivel general, sobre toda la tierra. Pero aquellos que van creciendo, van entendiendo el idioma, van hablando el idioma desde la mente de Cristo. Mientras tanto,
aunque somos muchas congregaciones, no todo el mundo está hablando lo mismo, porque no todo el mundo alcanzó la misma madurez o la misma mente o el mismo parecer. Entonces, para algunos hay que respetar la ley, para otros es el tiempo de la gracia, para algunos esto no se hace, para otros sí se puede hacer, y ahí estamos en discusiones, aunque somos un solo cuerpo, está lleno de congregaciones que estamos en discusiones. ¿Cuántos saben que esto es una realidad? Estoy de acuerdo con lo que dice este, no estoy de acuerdo con lo que dice, y ahí estamos entre ministros, entre pastores y edificadores. Pero eso, ¿qué pasa? Es porque no todo el mundo está inserto en el cuerpo de Cristo. Y no digo que nosotros lo estemos, sino que es lo que estamos procurando. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo, para tener el idioma que Cristo quiere hablar a través del cuerpo, para tener el parecer, ¿sí? Para tener la visión de Cristo en el cuerpo. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, el idioma es el mensaje del cuerpo, la mente de Cristo, para tener la misma mente y para tener un mismo juicio, un mismo parecer que tiene que ver con la visión. Colosenses 2, versículo 1 dice lo siguiente. Preste atención, porque acá se va a desarrollar todo el concepto de unidad. Quiero, hermano, que sepáis cuál es la lucha que tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vea lo que el apóstol Pablo presenta como lucha. Para que seamos consolados, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y el misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, escuche esto, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Diga conmigo, andad en Él. Escuche el peso de un hombre que le escribe a gente que ni siquiera le había visto la cara. Pero el peso que el hombre tenía era este: anden en Cristo, estén arraigados, diga conmigo arraigados, sobre edificados en Él. Vamos, diga sobre edificados en Él, confirmados en la fe. Dígale a su hermano, confirmados en la fe. Y así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Quiero que usted capture esta idea para que el Señor se nos revele. La unidad del cuerpo tiene que ver con el amor de Dios. Él dice, para que ustedes puedan estar unidos en amor. Antes, el mismo hombre le escribe a los corintios, dice, piensen lo mismo, en una misma mente, en un mismo parecer, hablen lo mismo. Es el hombre que dice, de acuerdo a la madurez, es el idioma, la visión y el juicio, el pensamiento. Y ahora le está diciendo a dos tipos de personas, uno estaba en la Odisea y los otros en Colosa, y le dice, ustedes pueden estar unidos en el amor. Escuche esto, porque si ustedes están unidos en el amor, van a alcanzar riquezas de entendimiento, de conocimiento, tesoros de sabiduría. Aleluya. Y entonces el hombre le suelta una bomba que parece una bomba espiritual, como una granada, y le dice, porque aunque yo estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu, yo estoy con vosotros. Por estar unido, por ser parte de la iglesia,
por ser parte del edificio, aunque no estoy físicamente con ustedes, aunque ustedes no me pueden ver el rostro, como tampoco los de la Odisea, y aunque yo no puedo ir personalmente a ustedes, en el espíritu yo estoy con ustedes, porque estoy insertado en el mismo cuerpo que ustedes están insertados. No necesito ir físicamente a verlos, porque estoy insertado en el mismo cuerpo, y al ver el cuerpo yo puedo gozarme, al ver el cuerpo me puedo alegrar. Porque si ustedes están en el cuerpo, yo entiendo el orden del cuerpo y la firmeza que ustedes tienen en Cristo. ¿Ves? Porque cuando estás en el cuerpo, entonces todo lo que ves del cuerpo te identifica. Usted tiene que identificarse con el cuerpo de Cristo. Porque si usted se identifica con el cuerpo de Cristo y abandonamos esa idea de querer ser la cabeza, hermanos, cuando el Señor le dijo a Abraham: te he puesto para que sea cabeza y no cola, era un proceso antes de la cruz. Antes de la cruz, todas las tribus de Israel tenían una cabeza, tenían un orden sacerdotal. Pero después de la cruz, el orden sacerdotal es uno solo para todos. Y de todas las tribus hizo un solo pueblo, y de los paganos y de los gentiles y de los judíos hizo una sola nación. Ya no hay divisiones para tener un montón de cabezas. Hay una sola cabeza y es Cristo. Hay un solo sacerdocio, es el orden sacerdotal de Melquisedec. Estamos insertos. Cuando tenemos entonces vida de cuerpo, entendimiento de cuerpo, usted va a entender que donde está el cuerpo, usted está manifiesto. A ver si agarró esa. Donde está el cuerpo, usted, por estar insertado en el cuerpo, usted está manifiesto. Pablo dice: aunque yo estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con ustedes. Ah, no, apóstol Pablo, pero vos no viniste. Pero en el espíritu estamos unidos en el mismo cuerpo. Pero apóstol, nosotros no recibimos tu carta, pero yo los vi a ustedes. ¿Cómo que nos viste? Mire lo que dice: estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. Hermanos, el apóstol Pablo no tenía unos viajes astrales, no tenía esas cosas de brujos para aparecer y desaparecer en un lado y en otro lado. El apóstol Pablo tenía entendimiento de cuerpo, y él sabía que donde estaba el cuerpo, él estaba allí, manifiesto en el cuerpo. Entonces dice: donde están ustedes reunidos, allí yo estoy con vosotros, y puedo gozarme mirando al cuerpo. Vamos, eso es una buena noticia para usted. Donde está el cuerpo, dígale a que está al lado tuyo: donde está el cuerpo estamos nosotros. Aleluya. Eso es bueno. Nos va a ayudar. Yo sé que nos va a ayudar. Cuando se caiga el velo, vamos a entender. Escuche esto: la unidad entonces provocará un entendimiento de riquezas, de sabiduría, de tesoros escondidos del Padre y de Cristo. Y el apóstol dice: estén unidos en amor, para que venga ese entendimiento, ese conocimiento, esas profundidades. Sosténganse unidos en amor. Entonces, andar en Cristo va a depender mucho del proceso de maduración para aprender a caminar. ¿Cuántos han escuchado el concepto de perseverar? Yo lo vengo escuchando desde que era pequeñito. Acá estamos perseverando. Y se nos hacía entender que perseverar era como soportar, ¿no? Acá estamos aguantando todo lo que viene y le damos para adelante. Sin embargo, cuando el apóstol dice: ustedes tienen que andar en Cristo, él nombra algunos términos muy interesantes: arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y enseñados.
Ve usted los conceptos para andar en Cristo. Anden en Cristo, donde están arraigados, donde están siendo sobreedificados, donde están siendo confirmados en la fe. Vamos, ahí tenemos trabajo los edificadores para que usted y yo podamos arraigarnos, para echar raíces a este cuerpo glorioso, ser sobreedificados a través de enseñanzas, porque también la recomendación en lo que fuimos enseñados, en lo que somos enseñados, poder permanecer y andar en Cristo y ser confirmados en la fe. ¿Qué significa ser confirmado en la fe? Que el Espíritu Santo le habla a usted. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla? Jesucristo dijo esto: lo que yo tengo para decirle, ustedes no lo pueden soportar, no lo pueden sobrellevar, pero va a venir el Espíritu Santo y Él les va a decir todas las cosas. Él les va a anticipar todo, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él les enseñará todo lo que ha de venir. Entonces el Espíritu Santo está en usted y en mí para hacernos saber todo lo que ha de venir. Cuando usted escucha un mensaje como este, lo único que usted recibe es una confirmación de lo que el Espíritu Santo a usted ya le está hablando. ¿Por qué? Porque estamos insertos en un solo cuerpo. Amén. Y donde está el cuerpo estamos manifiestos. Amén. La manifestación de los hijos de Dios es la manifestación corporativa, la manifestación del cuerpo. Dice San Juan 15:5. Me voy a apurar. Tengo tanto para decir, hermanos. No sé cómo decir todo. San Juan 15:5. Dijo Jesús: yo soy la vid verdadera. Vosotros, ¿qué somos? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora escuche esto: Cristo es el fruto de Dios para toda la humanidad. Cristo es el fruto del Espíritu que habla Gálatas. Ahora el Señor dice: yo soy la vid y ustedes están en mí, conectados conmigo, en la misma genética, en la misma naturaleza, en la misma savia, para que ustedes sean los que lleven fruto, para que ustedes manifiesten el fruto y para que el fruto permanezca. Si ustedes permanecen en mí y yo puedo permanecer en ustedes, si hay una unidad en nosotros, vea usted, recién yo le hablé a usted de la unidad del cuerpo y ahora le estoy hablando de la unidad de usted, de nosotros como individuos con Cristo. La unidad que usted tiene con Cristo es una unidad de genética, de naturaleza. Ya no estamos unidos al viejo hombre, estamos unidos al nuevo hombre, estamos conectados a Cristo. Ya no pertenecemos a una vieja naturaleza, pertenecemos a una nueva naturaleza que se manifestó después de la cruz de Cristo para todos nosotros. Amén. Fuimos muertos con Cristo, resucitados con Cristo y sentados con Cristo en lugares celestiales para gobernar con Él. Todo eso dice la Biblia. Lea la Biblia porque está todo ahí. Ahora, escuche con atención. Manifestamos el fruto del Espíritu, que es Cristo, y esta unidad de genética a nosotros nos permite ser la extensión del cuerpo de Cristo. Decirle a que está al lado tuyo: somos la extensión del cuerpo de Cristo. Somos los pámpanos que van a manifestar al fruto, van a manifestar a Cristo. Primera de Corintios 6:16 y versículo 17. Escuche lo que dice el mismo hombre, el apóstol Pablo. ¿O no sabéis
que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero, diga conmigo, pero. Vamos, dígalo con más ganas. Diga, pero el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus? ¿Cuántos? Un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Tiene que llegar el momento donde nosotros en el cuerpo podamos desaparecer, para que se vea el cuerpo y no para que nos veamos nosotros como individuos. Porque ¿cuál ha sido el problema que hemos tenido como iglesia? Que tanta gente posicionada como cabeza, con diferentes apellidos famosos, hace que la sociedad pueda ver al predicador famoso y no que la sociedad pueda ver la iglesia. La sociedad no puede ver a la iglesia porque están los individuos desprendidos de la iglesia, posicionados como cabeza. Entonces la sociedad sigue viendo a esos individuos con diferentes talentos, dones, ministerios, habilidades, unciones y lo que sea, pero la gente sigue viendo apellidos famosos y no puede ver al cuerpo. El que se une a Dios desaparece porque deja de ser un espíritu para convertirse en un solo espíritu. El que se une a Dios no es que ahora está el Espíritu de Dios y mi espíritu, somos dos espíritus unidos. No, hay un solo espíritu. Ya desaparecí para ser un solo espíritu con Dios, para que sea el Espíritu de Dios en nosotros. Vea usted, ya le va a ir cayendo el velo. La unidad carnal, dice Pablo, de una ramera, de una prostituta con un hombre, es porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Cómo puede haber una unidad de carne y una unidad de espíritu en dos naturalezas totalmente diferentes? Una es la naturaleza de la ramera, la naturaleza de la prostitución, y la otra es la naturaleza de Cristo o la naturaleza del Señor. ¿Y sabe cuál es el gran desafío que tenemos por delante? Es que solamente podemos estar unidos a uno de los dos. Solamente podemos estar unidos o al Señor para ser un espíritu con Él, o estamos unidos a una naturaleza que tiene que ver con prostitución, y es una naturaleza de Adán caído. ¿Hay luz? ¿Cuántos entienden? Miren, vamos a leerlo con cuidado. Cuando el apóstol Pablo está hablando de ámbitos carnales, se debe entender carnalmente. Cuando el hombre habla de ámbitos espirituales, entendamos espiritualmente. Y él dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un espíritu es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La unidad en el cuerpo a usted lo hace desaparecer. Entonces ya no lo van a ver a usted, van a ver el cuerpo. ¿Sabe que estamos orando con el equipo de la casa precisamente para esto, para desaparecer, para que desaparezca David y aparezca el cuerpo, para que desaparezcan las figuras,
Hermanos, esto es como el mundial. Si no hay concepto de equipo, no le ganamos a nadie, por más que jueguen bien y todos juguemos para el mismo lado. ¿Ves? Ámbito natural. Ámbito espiritual, si nosotros no desaparecemos en el cuerpo de Cristo, entonces la gente no va a ver el cuerpo. La unidad de la iglesia de Dios tiene que ver con la naturaleza. El que se une a Dios por la naturaleza de Cristo es un espíritu con Dios. Entonces, toda corrupción que se manifiesta en los congregantes de todas las iglesias de la ciudad y de todo el mundo, toda corrupción que se manifiesta en los congregantes tiene que ver con una naturaleza que no es la iglesia. Porque el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios es incorruptible? Entonces, si en las congregaciones hay corrupción, no estamos unidos al Espíritu de Dios. No somos el cuerpo, tampoco somos la iglesia. Estamos unidos a otro ámbito. Mire lo que dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 4. Había una mujer en una visión, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5, y en su frente tenía escrito un misterio. Mira el misterio que tenía escrito esta mujer, que no tiene que ver con género femenino. No se ofendan las feministas. Esto tiene que ver con un ámbito espiritual, con una naturaleza espiritual, una naturaleza de gobierno que es, ¿cómo se llama? Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. El que se une a una ramera, una sola carne es con ella. El que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. Mire, cuando Juan está viendo a esta mujer, está sentada sobre un río. Versículo 14. Así ahorramos tiempo. Escuche el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores. El Cordero es el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y son llamados fieles. Y dice Juan, me dijo también, explicando la visión de la ramera, la Babilonia, la gran dimensión de prostitución, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son los pueblos, son las muchedumbres, son las naciones y las lenguas que poseen esa naturaleza. No hay términos medios. O estamos en la naturaleza de Babilonia o estamos en la naturaleza del Cordero. El que se une a una ramera se hace uno con ella. El que se une al Señor se hace un espíritu con el Señor. Entonces, donde hay corrupción, las congregaciones no están unidas a Cristo. Las congregaciones están unidas a un sistema de gobierno llamado Babilonia. Esa no es la iglesia. Aunque hayan congregantes, aunque hayan creyentes, aunque se canten coritos y se hagan oraciones, si usted y yo no estamos en Cristo, insertos en el cuerpo, estamos en Babilonia, aunque estemos todos amontonados aquí adentro.
voy a poder manifestar el fruto que es Cristo desde una naturaleza que es de ramera. Entonces la unidad de una naturaleza en Babilonia es la naturaleza de la ramera, pero que no es la iglesia. Por eso cuando alguien dice la iglesia se prostituye, no, eso no es la iglesia. La iglesia no se prostituye, la iglesia fue establecida, está glorificada, la iglesia está sentada con Cristo, la iglesia tiene la naturaleza incorruptible de los hijos de Dios. Los que se prostituyen tiene que ver con un sistema dentro de los congregantes que es babilónico. Esa es la ramera. Espero que se entienda. Toda religiosidad que no manifieste al Cordero es babilónica. Entonces el reino de Cristo es la iglesia y todo lo demás es una naturaleza fuera de diseño. Ahí es donde usted y yo tenemos que definir lo que somos a través de una revelación que tiene que madurarnos para poder hablar, para poder pensar y juzgar lo mismo como cuerpo. Por eso es que hay tantas discusiones, porque algunos están en Babilonia y otros están en el reino, y de ahí hay tiroteos santos. Bueno, no sé si son santos, pero son tiroteos. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿cuántos cuerpos? Somos un cuerpo. Aunque no estoy presente físicamente, estoy con ustedes en el espíritu y puedo verlos y alegrarme con ustedes y gozarme porque los veo firmes en la fe de Cristo, porque al estar en Cristo yo puedo verlo a ustedes que están en Cristo conmigo. Entonces el mismo apóstol que escribe todas estas cosas tan tremendas, le escribe a los romanos y dice, aunque nosotros somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. ¿Ves? Por eso no somos cabeza. Por eso yo no puedo ser la cabeza de usted. Se ha enseñado tan mal que los apóstoles, los pastores, los profetas o los que están a cargo son la cabeza, que los mismos creyentes de las congregaciones le dicen a sus autoridades, pero usted es mi cabeza. Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros los unos de los otros, del mismo cuerpo. Yo soy un miembro del mismo cuerpo que es usted, que es Cristo. Entonces acá no hay cabeza. Los únicos que son cabezas son los varones que están casados. Porque la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero si usted no está casado, tampoco es cabeza. Mire, acomódese porque los veo medio incómodos. Dice el apóstol, arraigados, sobreedificados, confirmados y enseñados en una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Andar en Cristo. Andar en Cristo. La forma que fuiste enseñado, como fuiste arraigado, como estás siendo sobreedificado y confirmado. Anden o andemos en Cristo. Entonces somos muchos miembros pero un solo cuerpo, y a los miembros los define una función que es específica, y esa es una visión. ¿Cómo usted sabe si es miembro del cuerpo de Cristo?
por la función que usted manifiesta. Si usted no está funcionando, con mucho respeto le digo esto, usted no es miembro del cuerpo, porque al miembro lo define el funcionamiento. La Biblia dice que Él a cada miembro le dio una función en particular. Entonces, si usted está sentado en un lugar como este, pero no está funcionando, usted no es parte del cuerpo, porque la función a usted lo tiene que definir en el miembro que usted es. Usted puede ser un simpatizante o un asistente a las reuniones, pero ser miembros del cuerpo es tener una función específica dada por Dios, de un diseño eterno, y manifestarlo en la tierra. Entonces, ¿quiénes son los miembros del cuerpo? Los que funcionan. Decirle al que está al lado tuyo: qué bueno que estás funcionando. Y si no, decirle: qué bueno que vas a funcionar. Amén, porque cuando usted entienda esto, usted va a decir: entonces, si yo soy parte del cuerpo y soy un miembro, ¿cuál es mi función? Y eso le va a despertar a usted interés, y usted se va a encontrar con su diseño eterno, y eso va a hacer que usted comience a manifestar el diseño eterno, que no tiene que ver con una función acá adentro, tiene que ver con manifestar a Cristo en la vida misma. Amén. Entonces, no confundamos función con tareas eclesiásticas. Bueno, yo sé que me va entendiendo. Entonces, los simpatizantes no son los congregados. Dice Mateo 18:20, escuche con atención, porque cuando hablamos de congregados tenemos que hablar de un ámbito espiritual. Pablo dice: yo estoy congregado con ustedes, pero no estoy presente en el cuerpo. Yo estoy reunidos con ustedes, pero físicamente no pude llegar, así que le mando esta carta y le digo que estuve con ustedes y vi lo hermoso de su crecimiento y lo que tienen, porque estoy unido al cuerpo, y donde está el cuerpo yo estoy y veo. Entonces, vea usted, porque cuando se nos habla de estar congregados, nos empiezan a llover las excusas: pero yo no puedo, pero yo trabajo, pero a mí me cuesta, pero estoy enfermo, pero mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana. Y empezamos a atajar la palabra con nuestros argumentos. Así que sea libre de eso. Esto no es para acusarlo, es para que usted sea libre y entienda el concepto de congregado. Amén. Amén, para que nadie se sienta que le estoy dando palos. Dice el Señor, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa estar congregados en su nombre? Congregados en su nombre es un ámbito espiritual de gobierno. Porque no nos conviene estar congregados en Cerinchosa y no congregados en su nombre. Nos conviene estar congregados en su nombre, aunque no podamos venir físicamente. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se juntan 2 o 3 que tienen una naturaleza de estar conectados a Cristo y son de la congregación del nombre, que es sobre todo nombre, donde quiera que se junten esos en la tierra, allí estoy yo manifiesto en medio de ellos. Vamos, alguno tiene que estar congregado en el nombre de Cristo acá adentro. Y si somos más de 2 o 3, entonces el Señor está acá. Decirle al que está al lado tuyo: no te congregas en Cenillosa, te congregas en Cristo. Decirle, por favor. Claro,
Nuestra congregación se llama el nombre que es sobre todo nombre. Esa es nuestra congregación. Estamos congregados en su nombre y nos juntamos acá en la tierra. Decirle que está al lado tuyo: estamos congregados en su nombre y nos juntamos en Cenillosa. Vamos a decírselo, por favor. Estamos congregados en su nombre y nos juntamos acá en Puertas del Reino o donde sea. Pero usted no se congrega acá. Usted está congregado en Cristo. Acá nos unimos para manifestar el cuerpo. Acá nos juntamos para que en medio de nosotros sea manifiesto el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando se juntan los congregados, se manifiesta el cuerpo. Por eso, cuando usted no pierde esa conexión de estar unido a la vid verdadera, y pasen tiempos y pasen jornadas y pueden llegar a pasar meses, pero usted viene y por estar conectado a Cristo, usted se siente conectado a los que están conectados. Porque no es una cuestión de congregación física, sino de entendimiento espiritual. Cuando usted se sienta en alguna de estas sillas, está entendiendo espiritualmente que nos estamos juntando para manifestar que estamos congregados en el nombre de Cristo. El Señor nunca dijo que nos congreguemos en denominaciones. Él dijo que nos congreguemos en su nombre. Entonces, la única manera de que se vea la congregación es que sea manifiesto Cristo. Donde se junten 2 o 3 que están congregados en su nombre, Él está ahí y se manifiesta. Una piedra en formación, una piedra deformada, solamente puede desaparecer cuando es formada y es inserta en el edificio. Entonces ya dejó de tener una mentalidad de piedra deformada y ahora está teniendo una mentalidad de edificio. Decirle que está al lado tuyo: saca tu mentalidad de piedra deformada claro, porque algunos tenemos la autoestima así como que no, yo no encajo con nada. ¿Ha escuchado a esa gente? Yo no encajo, no me congrego porque no encajo. Claro, si usted quiere encajar en una congregación terrenal, no va a encajar. Porque el único lugar donde tenemos que encajar para desaparecer es en la iglesia, es en el edificio. Ahí ya las piedras dejan de ser deformadas para ser un edificio flamante, glorioso, que se llama iglesia, es el cuerpo. Entonces no podemos vivir toda la vida en formación, lamentándonos de nuestro cuerpo mortal y carnal, sino que tenemos que empezar a madurar, cambiar el idioma, cambiar la mentalidad para tener la mente de Cristo y la visión para hablar correctamente lo que estamos viendo con el juicio correcto. Entonces ya no somos piedras deformadas, somos un edificio, dice la Biblia, bien coordinado. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, diga conmigo, todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. ¿Cuántos templos? Un templo santo en el Señor, y en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De todo este edificio, ¿cuál le parece a usted que es el ladrillo más importante? Ninguno, porque usted no lo puede ver. Porque usted lo que ve es un edificio. Entonces, si somos piedras vivas, ¿por qué las piedras se salen del edificio para decir que ellas son las importantes? Entonces la gente sigue viendo piedras espectaculares, pero que no están insertadas al cuerpo. Porque si estuvieran insertadas en el edificio, la gente vería todo el edificio que se llama la iglesia. Entonces el problema del cuerpo lo ha tenido el liderazgo. Ahora Dios está levantando una generación que está entendiendo concepto de cuerpo. Piedras vivas que están siendo trabajadas, labradas, formadas, insertas en el edificio. Y cuando son insertos en el edificio, esas piedras desaparecen como individuos y como individuales, y ahora son un edificio santo para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también. Vamos, mueva su mano ahí y diga: nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para hacer una casa, no para hacer piedra, para hacer una casa. Tienen que ver la casa, no la piedra. Tienen que ver el edificio, no la piedra. Tienen que ver el cuerpo, no el liderazgo. ¿Sabe que yo tuve una visión? Le contaba al pastor Cristian acerca de esto. Cuando leí ese pasaje que todos leemos y queremos manifestar, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y yo dije: ¿cómo será esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Y íbamos regresando de una reunión, doblamos así para ir a nuestra casa, y tuve como una visión. Y iba con mi esposa conversando y le digo: tuve una visión, como una luz grande, fuerte, y una luz pequeñita que me representaba a mí. Y esa luz pequeñita se metía en la luz grande y se perdía. Y ya dejaba de ver la luz pequeñita. Escuchen, la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero la Biblia dice que Cristo es la luz de los hombres. Aleluya. Cuando usted se une al Señor para hacer un espíritu con Él, entonces desaparecemos. Y la gente lo que va a ver es la luz de Cristo, y no nuestras habilidades, nuestra sabiduría. Lo que va a ver es a Cristo manifiesto. Alguien tiene que decir amén a eso. Eso es tremendo, porque entonces nos dan ganas de desaparecer para que Él sea visto. Hermanos, somos una misma genética, una misma naturaleza. Miren, alguien que me tenga, vení rápido. Voy a tomar agua. Si yo mezclo esta agua con esta que está en el vaso, ¿usted puede discernir cuál es de cuál? ¿Por qué? Porque es la misma sustancia, porque es la misma agua. Cuando la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo,
No nos está llamando a nosotros, está llamando a Cristo. O sea, no hay individualismo. Hay un solo sacerdocio y es el de Cristo. Hay un solo edificio. Ya no hay piedras desparramadas. Si la gente lo está viendo a usted, hermanos, pídale al Señor que lo meta al edificio. Esa es mi oración hace un par de meses. Señor, méteme en el edificio, ya no quiero que me vean. ¿Por qué? Porque no se puede enseñar este concepto desde que yo soy la cabeza y vengo a enseñarte a vos, pobre infeliz, que no sabes y que sos un simple miembro. Hermanos, se nos tiene que caer eso de la mente. Somos cuerpo. Somos cuerpo. Y nos ministramos mutuamente porque somos miembros los unos de los otros. Pero ¿qué pasaba? Si yo no entendía que era cuerpo y yo creía que era cabeza, iba a seguir enseñando mal. Porque iba a seguir enseñando piramidalmente y no horizontalmente. El cuerpo de Cristo es horizontal. Estamos conectados al Padre, pero vivimos horizontalmente sobre una misma piedra que se llama Jesucristo. Sobre un mismo fundamento que lo pusieron apóstoles y profetas, enseñándonos la arquitectura del nuevo pacto, de la gracia. Les voy a leer rápido esto, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Esto es, ¿quién? ¿Quién es la cabeza? Para que crezcamos nosotros en todo en aquel que es la cabeza. Cristo. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer, y Dios es la cabeza de ¿quién? De Cristo. Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto es en cuestión de autoridad, no autoritarismo, autoridad. Entonces, ahora las que son solteras y dicen, pero yo no tengo esposo, Cristo, hermana, querida hermana, Cristo es tu cabeza. Los que dicen, pero yo no tengo mujer, entonces no soy cabeza, Cristo es tu cabeza, varón, tranquilo, no se desesperen. Ando buscando un cuerpo para ir para ser cabeza, tranquilo. Ando buscando una cabeza porque soy el cuerpo sin cabeza. Tranquila, hermano, tranquila. Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es, wow, mire qué tremendo este hombre acá. Y Él es su Salvador. Porque así como el marido es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la esposa. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Mire, le estoy dando todos los pasajes para que a usted no le quepan dudas de que usted y yo no somos la cabeza, somos el cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que desecharon, que los edificadores desecharon, ha venido a ser, escuche este término, la cabeza del ángulo. Acá está toda la arquitectura del nuevo pacto. Acá está la arquitectura de la edificación, del edificio al cual pertenecemos usted y yo. Él es la cabeza del ángulo. Él es la piedra principal de todo este edificio. Él es el único que tiene que ser visible. Entonces Él es precioso para los que creen, pero Él es la piedra que desecharon los edificadores. Entonces la responsabilidad de los edificadores es volver a retomar la cabeza del ángulo. Usted y yo somos una generación de edificadores. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza. ¿Dónde está la unidad? La unidad está en el cuerpo con la cabeza. Si los líderes no dejamos este lugar que hemos usurpado como cabezas para que la cabeza sea Cristo, entonces el cuerpo no puede unirse. Y cuando algunos hermanos logran entender que son piedras insertadas en el edificio y viene una visión corporativa, lo que va a suceder es que se va a terminar separando de un lugar donde la cabeza no es Cristo. Y se va a terminar insertando en un lugar donde la cabeza sea Cristo. Esto es horizontal. Acá nadie te tiene que ver desde arriba hacia abajo y vos pequeño, incircunciso, insensato. Nunca, nunca, nunca aceptes eso, porque somos miembros del mismo cuerpo, comprados con la misma sangre, pagados con el mismo sacrificio, insertados en el mismo edificio. Amén.